Vamos a realizar nuestra lectura santa sobre la continuación de la vida de San Juan Bosco. Para el día de hoy, el capítulo que se nos propone es Buenos compañeros y prácticas de piedad. Vamos a escuchar qué hizo San Juan Bosco para tener buenos compañeros y qué hizo al respecto para ayudar a los demás. Entre los que componían la Sociedad de la Alegría, recordemos que San Juan Bosco, al grupo que él dirigía, de sus compañeritos, ayudándolos con las tareas, dándoles buenos consejos, orientándolos a las cosas de Dios, y sumado a eso había momentos de diversión, de juego. Entonces San Juan Bosco, recordemos, y él llamó a este grupo la Sociedad de la Alegría. Y recordemos que esta Sociedad de la Alegría tenía algunos aspectos a tener en cuenta que para poder ser miembros de este grupo, de esta sociedad, tenían que hacer buenas lecturas santas que contribuyeran al beneficio de los demás compañeritos y que no se podía hacer cosa alguna que fuese negativa o que fuese en contra de Dios. El que hiciese cosas negativas o en suscitar malas conversaciones, pues simplemente era expulsado de este grupo de la alegría. Entre los que componían la Sociedad de la Alegría, encontré algunos verdaderamente ejemplares. Merecen ser nombrados entre ellos Guillermo Galierno, Pablo Chirié, entre otros. Estos tomaban parte con gusto en los juegos con tal que primero se hicieran los deberes escolares. A los dos les gustaba el retiro y la piedad y constantemente me daban buenos consejos. Los días festivos, después de la reunión reglamentaria del colegio, íbamos a la iglesia de San Antonio, en donde los jesuitas tenían una catequesis estupenda, amenizada con algunos ejemplos que aún guardo en la memoria. Entonces, una característica de San Juan Bosco en este grupo de la Sociedad de la Alegría era que aprovechaban el tiempo, en vez de ir a perder el tiempo haciendo cosas negativas. Entonces ellos aprovechan el tiempo a ir a escuchar sermones de aquellos hermanos jesuitas. Durante la semana la Sociedad de la Alegría se reunía en casa de uno de los socios para hablar de la religión. A esta reunión iba libremente el que quería. Garigliano y Braía eran los más asiduos. Nos entreteníamos un poco de ameno recreo con charlas piadosas, lecturas religiosas, oraciones, dándonos buenos consejos y avisándonos de los defectos personales que uno hubiese observado o los que hubiera oído hablar de alguien. Entonces, otra enseñanza que puedo recalcar es de que aparte de que aprovechan el tiempo en cosas de charlas piadosas, lecturas santas, en rezar, aparte de eso, hacían algo muy importante que hoy nos falta hoy en día, que es llamar a ese compañero, a ese familiar que está al lado de uno, decirle, oye, te estás equivocando en tal cosa, pero hacerlo con cariño y con piedad, tal como el Señor lo pide. Y de paso, pues ayudar en que esta persona, si tiene algún defecto que es ocasión de peca, pues ayudarle a esta persona para que no siga recaigando en el mismo. Sin que entonces lo supiese, practicábamos aquel aviso sublime: dichoso quien tiene quien le sepa aconsejar, y aquello de Pitágoras: si no tienes un amigo que te corrija las faltas, para un enemigo para que te haga este servicio. A más de estos amistosos entretenimientos, íbamos a oír sermones, a confesarnos y a recibir la Santa Comunión. Aquí, muy importante, confesarnos y frecuentar la Santa Misa, porque quien frecuenta la Santa Misa y se confiesa, pues sencillamente está muy cerca de Dios. Pero si no vas a confesar cada vez que llueve para arriba, pues muy complicado que el Espíritu Santo esté orando en nosotros si nosotros no lo queremos aceptar a causa del pecado. Bueno, os recuerde aquí que en aquel tiempo la religión formaba parte fundamental de la educación. ¿Cuánto le falta a la sociedad hoy en día de que la fe, el tema de la religión, siempre estuviese en medio de nosotros? Si la fe estuviese en nuestras vidas constantemente,
este mundo no estaría así como está en este momento. Al profesor que aún en broma dijera alguna palabra indecorosa o irreverente, se le privaba inmediatamente del cargo. Y si eso sucedía con los profesores, imagina la severidad que se emplea con los alumnos indisciplinados y escandalosos. San Juan Bosco dice lo siguiente: todos los días de la semana se oía la Santa Misa. Al empezar la clase se rezaba devotamente el ofrecimiento de horas seguido del Ave María. Al acabar la acción de gracias seguía también el Ave María. Los días festivos se reunían los alumnos en la iglesia de la congregación. Mientras llegaban los jóvenes se hacía una lectura espiritual a la que seguía el oficio de la Virgen, después la misa y luego la explicación del Evangelio. Por la tarde, catecismo, vísperas e instrucción. Todos debían recibir los santos sacramentos y para impedir la negligencia en tan importante, para evitar la negligencia en tan importantes deberes, había obligación de presentar una vez al mes la cédula de la confesión. Quien no hubiese cumplido con este deber no podía presentar a ese examen de fin de curso, aunque fuera de los primeros de la clase. Entonces aquí San Juan Bosco nos está recalcando que pase entonces, como el tema de la fe era indispensable en la educación, aunque el estudiante fuese uno de los mejores puestos, tenía que presentar como una especie de certificado de que sí se había confesado. Esta severa disciplina producía maravillosos efectos. Se pasaban los años sin oír una blasfemia o una mala conversación. Los alumnos eran dóciles y respetuosos en clase y en casa. Sucedía a menudo que en las clases, numerosísimas por cierto, aprobaban todos al fin del curso. Mis condiscípulos de primero, segundo, tercero aprobaban todos. Entonces aquí San Juan Bosco nos está recalcando que el que tiene la oración en sus labios, en su boca, en su pensamiento, en su forma de vivir, produce buenos efectos sin importar el ámbito donde se encuentre, bien sea en el trabajo, en el estudio, en el parque, donde sea que vaya. Si es una persona de Dios, va a tener buenos efectos maravillosos, entre los cuales está que sea la persona responsable, sea obediente, sea dócil, y especialmente si estamos hablando en los temas de esta juventud. Para mí, el acontecimiento más importante fue la elección de un confesor fijo en la persona del teólogo Malona. Me recibía siempre con bondad cuantas veces iba a él. Es más, me animaba a confesar y comulgar con mayor frecuencia. ¿Cuánto nos falta que hoy en día que nosotros aprendamos a escuchar las prédicas de los sacerdotes que nos invitan a confesarnos, a frecuentar la Santa Misa? Pero a veces nos hacemos los oídos sordos, que no escuchamos o simplemente no queremos aceptar este consejo que Dios nos está dando a través de sus hijos sacerdotes. Era raro encontrar quien animase con frecuencia los sacramentos. No recuerdo que ninguno de mis maestros me lo aconsejase. El que iba a confesar y comulgar más de una vez al mes era tenido por uno de los más virtuosos y muchos confesores no lo permitían. Yo creo que debo a mi confesor el no haber sido arrastrado por los compañeros a ciertos desórdenes que los jóvenes inexpertos han de lamentar muy a menudo en los grandes centros escolares. Entonces, si tú quieres llevar una vida realmente piadosa de fe que agrade al Señor, es muy importante frecuentar la Santa Confesión, por lo menos una vez al mes, o en la medida que tú lo necesites. Durante estos años, no olvidé a mis amigos de Murialdo. Mantuve siempre relación con ellos y de en cuando los visitaba los jueves. En las vacaciones de otoño, apenas sabían de mi llegada, venían a mi encuentro desde lejos y siempre la convertían en una auténtica fiesta. También entre ellos se introdujo la Sociedad de la Alegría,
en las que se apuntaban todos los que durante el año se habían distinguido por su conducta moral. Por el contrario, se da de baja a los que se hubiesen portado mal, sobre todo si tenían mal vocabulario o se tenían malas conversaciones. Entonces aquí este santo nos está comentando que tenemos que saber elegir las personas que están a nuestro alrededor. Si esta persona X, Y, Z, en vez de conducirnos a Dios, es mejor alejarnos de aquellas personas que nos causen daño a nuestra alma. Y antes bien, debemos de aliarnos, confabularnos, agruparnos a aquellas personas que nos ayudan a hacer mucho bien y que nos ayudan a mejorar en nuestro camino espiritual. De esta manera, queridos hermanos, hemos contemplado este tema sobre los compañeros y las prácticas de piedad. Entonces, por otra parte, queridos hermanos, si nosotros deseamos buenos hijos, educados, que sean agradables a Dios, debemos que enseñarles la santa fe y sobre todo acompañarlos a ellos en el proceso de formación, en la oración, llevándolos a la Santa Misa, ayudándolos a que hagan una buena confesión y también estar muy vigilantes qué clase de compañeritos, qué tipo de cosas está viviendo en los equipos solares, especialmente hoy en día que nuestros chicos se están perdiendo a causa del mal uso del internet y de los celulares.